hermanas, soy el padre Eduardo Chávez, como ya ustedes saben. Soy el teólogo magistral guadalupano de aquí, de la Basílica de Guadalupe. Soy director general del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos y fui el postulador oficial para la causa de canonización de San Juan Diego. En esta serie de pláticas, charlas, estamos tocando muchos de los puntos más interesantes a mi manera de ver de la Virgen de Guadalupe. Hemos hecho un recorrido en algunos lugares y lo que ha sucedido cuando se ha visto esta devoción más allá de fronteras. Yo quisiera tocar ahora temas que por ahí me he encontrado con algunas cuestiones que pudiera aclararse. Algunas de plano son equivocaciones del todo. Todo esto, obviamente, cuando nosotros estuvimos viendo toda la cuestión de la postulación, nos interesaba sobremanera cuál es la verdad, cuál es el punto. Nunca actuamos, en general nunca actuamos, queriendo que a fuerza se metieran cosas sin mayor fundamento, pero que simplemente abundaran más sobre la temática de Juan Diego y la Virgen de Guadalupe sin comprobación, de ninguna manera. Todo tenía que estar bien comprobado. No era algo que quisiéramos disfrazar o meter sin comprobación para que se creyera sin más. No, todo tenía que estar muy bien conforme a la verdad. Sabíamos que todo esto iba directamente al Santo Padre, pero uno como sacerdote, como ser humano, nunca debe actuar, y nunca nos movió eso, actuar con mentiras, disfrazando las cosas, jamás, jamás. Porque al final de cuentas es mentirse a uno mismo, mentirle a Dios, mentir a la Iglesia, mentir al Papa. No puede ser. Así que nosotros procuramos, hasta donde es posible, descubrir cuál es la certeza de lo que se estaba afirmando, cuál es la verdad, dónde estaban los fundamentos. Toda esta manera de actuar fue muy cercana a como debe de ser en la Santa Sede, en la Congregación para la Causa de los Santos. Todo que tiene que estar muy bien comprobado, todo con documentos y la convergencia de los documentos. Porque si bien se encuentran documentos con alguna aseveración, alguna afirmación, pero solamente se tiene uno, no es suficiente. Tiene que haber una serie de documentos y esta comprobación a través de esta compaginación, esta unidad, esta armonía que tienen que existir en todos los documentos. Así que fue una tarea muy ardua, porque había que estudiar a los más importantes historiadores de la época, a frailes, congregaciones, congresos, lo que dijeran informaciones, lo que dijeran los concilios, lo que dijeran los papas, un sinnúmero de documentación, y obviamente nos interesaba mucho la documentación del primer siglo guadalupano. Estoy hablando de 1531, cuando se aparece la Virgen de Guadalupe, hasta 1648. Si te fijas, un poquito más allá de un siglo. ¿Y esto por qué? Porque algunos escritores comenzaron a decir que es un invento, todo esto del acontecimiento guadalupano, que era un invento de Miguel Sánchez. Miguel Sánchez escribe su libro en 1648. Así que, porque supuestamente no hay ningún documento guadalupano, y todavía decían es el siglo del silencio guadalupano. Nada más equivocado, nada más equivocado. Los que de repente decían de esta manera, no hay más documentos, no existen documentos, no hay documentos sobre el aspecto guadalupano, mientras más lo dijeran desde su sillón, desde su reposé, desde su alcoba, pues menos iban a haber documentación, porque para esto se necesita trabajar, estudiar, esforzarse, ir a todos los archivos, bibliotecas, leer un montón de libros, un montón de informes, un montón de documentación. Muchas de estas documentaciones son de
pues en latín o en español antiguo, entonces la paleografía del siglo XVI, XVII, wow, de veras fue un cúmulo de cosas, pero que te va especializando, obviamente, porque tú vas sobre los archivos y claro que hay documentos. Es falso eso de que no hay documentos. Nosotros en el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, que fue fundado precisamente después de la canonización, para que todo este cúmulo de cosas no se perdieran, hemos continuado, por supuesto, hemos continuado, y es algo que, ¿cómo te diré?, que es tan fascinante, tan hermoso, tan grande, que es algo que te impulsa a seguir. No es una cuestión de así de obligación comprometedora o porque te están dando salario. No, va más allá de todo eso, más allá de todo eso. Es fascinante conocer un tesoro tan grande como es la Virgen de Guadalupe. Te digo que nosotros en el instituto hemos recopilado más de 300 documentos de ese famoso siglo donde no hay supuestamente documentos. Más de 300 documentos en mano que nosotros tenemos. Y he dispuesto un gran rollo que yo le llamo, donde columna tras columna, columna tras columna, cada columna es un año, he puesto los documentos de todo esto y es increíble. Yo cuando lo estaba haciendo decía, ¿para qué? ¿Para qué? Estoy aquí solo con mi computadora poniendo en columna los documentos, lo más pequeñito para que me pudiera entrar ahí algunas líneas de lo más importante del documento, obviamente dónde está ese documento, citar en qué página, en qué folio, en dónde se encuentra tal o cual mención de la Virgen de Guadalupe, y arriba ponía quién era el Papa, el Virrey, el Rey, etcétera, etcétera, los gobernantes, hasta dónde, y poner esa documentación. Bueno, eso ayuda muchísimo, muchísimo, porque vas viendo en todo ese rollo, en un golpe de vista, todos los documentos que existen. Este rollo que yo hice en el año del 2004, es decir, poquito después de la fundación del instituto, que fue en el 2003, este rollo es del 2004, recopilando todo lo que en ese momento teníamos en mano. Mide más o menos el rollo algo así como 34-35 metros de largo, y de ancho, pues hagan de cuenta que ponemos dos folios carta, ese es el ancho, y 34-35 metros de largo. Ese rollo actualmente yo lo estoy actualizando con todo lo que en estos 20 y tantos años hemos estado continuando, acumulando más documentación, y este rollo, Dios mediante que lo termine, todavía no, estoy en el año 1856, ya llegamos a 1856, todavía me falta bastante, digamos, pero yo calculo por lo que he hecho, más o menos estamos hablando de este rollo cerca de más de 100 metros, 110, 115 metros posiblemente llegue a medir este nuevo rollo, la actualización del rollo, y verdaderamente yo no sé dónde lo voy a colocar, eso sí, pero cuando se desenrolla esto y tú logras ver toda la documentación a golpe y luego hacer estos comparativos, esta convergencia de las fuentes, porque están, por ejemplo, las informaciones de 1666, ¿sí? Después de aquel año de 1648 de Miguel Sánchez que te estoy diciendo, pero en esas informaciones jurídicas que se encuentra la copia antigua, la copia que incluso firmaron los que ahí participaron, es de 1666, por supuesto, y se encuentra en el archivo histórico de aquí, de la Basílica de Guadalupe. Me lo encontré de una manera que solamente Dios sabe, la verdad lo digo con toda honestidad y con toda humildad, solo Dios sabe, porque estaba yo en los pasillos del archivo del siglo XVI, obviamente recopilando más documentación, y a la secretaria de ese momento yo le pedí que me auxiliara escaneando algunos de los documentos del siglo XVI, XVII que me había encontrado, y estaba esperándolos en un pasillo que era de los años 1800, 1900, que no habíamos recorrido tanto porque nuestro interés estaba muy fuerte en la primera etapa del evento guadalupano, siglo XVI, siglo XVII, y estábamos por ahí. No se tenía idea de las informaciones, por supuesto, porque hay copias del siglo XVIII,
José de Lizardi era el administrador del cabildo en aquel entonces, y gracias a él, porque él procuró continuar con eso de la misa y oficio dedicado a la Virgen de Guadalupe, y en 1722, me estoy yendo hasta 1722, y mira, gracias a este rollo me ayuda mucho para pensar todas estas conexiones. En 1722 él continúa haciendo información, integrando a los que más cercanos pudieran estar en el evento guadalupano, para todo esto mandarlo a Roma y para que se fije misa y oficio dedicado a la Virgen de Guadalupe, que en otras palabras sería la aprobación de parte de la Santa Sede, que pedía que todo esto fuese comprobado históricamente, y así es que se continúa todo esto. Bueno, fue José de Lizardi quien hizo una copia por esos años de las informaciones jurídicas de 1666. O sea, esa copia la teníamos en mano, sabíamos el contenido, pero no faltaba, ya sabes, en el tiempo de la canonización de San Juan Diego, no faltaba aquel que decía, es una copia del siglo XVIII, entonces eso no es verdad, seguramente le metieron ahí lo de Juan Diego, como si en el siglo XVIII pudiera ser un problema eso de Juan Diego y de su vida y de su santidad. Nadie lo ponía en duda, por supuesto. En fin, no dábamos con el original, la copia del original, hasta que un buen día, como te digo, caminando por el pasillo que tenía 1800, 1900, etc., me detuve en una encuadernación. Estaba lo habían empastado, un cúmulo de documentos ahí, que decía en la pasta, decía 1965. En el dorso, lo que podía yo ver, 1965. Así decía, 1965. Yo nunca había visto eso, no había estado en ese caminar, ni mucho menos prestando mucha atención. Y entonces lo tomé, lo veo. ¿Cuál sería mi sorpresa? Que eran las informaciones jurídicas de 1666. No lo podía creer. Y si tú te metes a las informaciones de 1666, vas a ver de que cómo se iniciaron en los últimos meses del año de 1665. Pero se les llama 1666 porque el mayor cúmulo de documentación que se integra en estas informaciones son de ese año de 1666. Pero esa es la razón por la cual inicialmente pensé, posiblemente aquel que puso en el dorso 1965, el 6 se volvió 9, por equivocación. El 6 se volvió 9 y realmente tendría que haber dicho 1665, no estaría mal. Pero decía 1965. Y entonces me alegré de que eran las informaciones de 1666, como no tienes idea. Fui directamente con la secretaria y le dije, a ver, permítame, esto todavía puede esperar. Esto, escanéelo, por favor. Se hacía en un disco, era lo más moderno que se tenía, un disco. Y entonces llevar este disco a Roma para la paleografía que hice con tantísimo gusto, y sí eran las informaciones jurídicas de 1666. Después me enteré que el padre Héctor Rogel había sido encomendado para venir a ayudar a organizar la biblioteca y el archivo histórico de la basílica. El padre Rogel tenía a su cargo también la biblioteca del Seminario Conciliar de México. Lo hizo tan bien en la biblioteca aquella que le pusieron el nombre de Héctor Rogel a la biblioteca. Bueno, nosotros le decíamos con cariño, Rogelito, vio este cúmulo de documentación y no supo de qué se trataba. Y como él estaba trabajando en 1965, se le hizo bien mandarlo a empastar y ponerle en el dorso 1965, que sería la fecha que él estaba trabajando. Así que no fue una equivocación de que el 9, que era 6, esa historia. No, resulta que Rogelito no sé por qué, se le ocurrió ponerle en el dorso 1965. ¿Cuándo íbamos a dar con esa documentación? Bueno, pues ya ves, Dios, yo así lo digo, Dios
fue quien se encargó de dirigir mis pasos, mi mano, mi atención para tomar esa documentación. Es algo increíble. Y todo el evento guadalupano y todo esto que estamos viendo realmente es milagro de milagro, milagros y milagros. Yo lo considero un milagro, la verdad. Yo lo considero un milagro enorme de que me haya dado la posibilidad esta. Así que este documento, lo diré mejor, este cúmulo de documentos, porque son informaciones, fíjate, está integrado por indígenas paisanos de Juan Diego de Cuautitlán. Son entrevistas a estos indígenas, son entrevistas a españoles también, o gente mexicana, pero que tiene cargos eclesiásticos. Muchos de ellos son los superiores de tal o cual orden religiosa. Luego, hay el examen de los protomédicos que le llamaban, que eran los químicos. La primera vez que se hace un examen del ambiente húmedo, lo subrayo, húmedo y salitroso. Esto no lo aguanto una tilma como la de Juan Diego, donde está la imagen de la Virgen de Guadalupe. Se destruiría en poquísimo tiempo, unos cuantos años. Acabo de ver un programa de Huasca, allá en el Perú, de momias, y esas momias tienen textiles de algodón y lana, y han durado miles de años por el ambiente seco. Por el ambiente seco, tiene mucho que ver para esa conservación. Acá no, acá es sal y agua. Sal y agua, es húmedo. El Tepeyac está rodeado del lago salado de Texcoco. Por eso es la gran diferencia. Joaquín García Casbalceta, quien escribió en 1883, decía: hay textiles mucho más antiguos en Perú y en Egipto. Sí, yo también los he visto, como te estoy diciendo. En Perú y en Egipto, en los dos lugares los he visto, y con las mismas situaciones. En lugares secos, muy secos, y todo otro tipo de composiciones químicas. Aquí es el salitre. El salitre con la humedad se pudre, y dicen estos protomédicos que integraron en las informaciones jurídicas de 1666 que destruye la piedra. Ese salitre destruye el hierro, así lo dicen, y no necesitamos esa comprobación, lo hemos comprobado aquí mismo. Tenemos ya tanto tiempo viviendo cerca de la Basílica de Guadalupe, y mi departamento, no quiero que me tengas envidia, pero yo vivo a una cuadra de la Basílica de Guadalupe, vivo casi con ella. No quiero que me tengas envidia, ya lo sé. Esto puede ser de envidia para cualquiera, pero así de cerca yo vivo de la Virgen de Guadalupe, y mi departamento lo acaban de tratar de componer, porque estaban todas las paredes llenas de salitre, y el salitre despedaza la piedra, el ladrillo, los contactos eléctricos estaban despedazados precisamente por el salitre. Estos que tienen como aluminio, como metal ahí, los contactos, todo destrozado por el salitre. El salitre destruye todo, esta humedad, ahora, te estoy hablando de actualmente. Estamos en el año 2024, en diciembre. Para los que después vean esto, años después, ¿cómo estará la cosa? Pero estamos hablando del Tepeyac, donde no había nada. Cuando la Virgen de Guadalupe quiso su casita sagrada abajo, en el llano del Tepeyac, por el amor de Dios, podía destruir la tela, que no tuvo protección, la tilma de Juan Diego, no tuvo protección durante más de 116 años en el Tepeyac. ¿Te puedes imaginar? El salitre, la humedad, nuestro Belén, es decir, la primera ermita, es de adobe, tierra, que absorbía el agua salada de Texcoco. Imagínate, se habla de inundaciones en la ermita, por supuesto. Te recuerdo que Juan Diego, cuando le da la vuelta al cerro, cuando le dio la vuelta era el 12 de diciembre de 1531, lo podía hacer, porque era tiempo de secas, y por lo tanto el agua salada se bajaba de nivel un tanto. Eso ayudaba a que Juan Diego pudiera dar la vuelta al cerro del Tepeyac. De otro modo, el agua
pegaba a las piedras, pegaba tal cual al cerro del Tepeyac, impedía el poder dar la vuelta por ese lado donde Juan Diego pudo hacerlo en diciembre. Por eso Juan Diego tenía que tomar la calzada de los Misterios, donde arranca el acueducto. Aquí hay un acueducto, se tuvo que poner ese acueducto porque se necesitaba el agua dulce, cuando esto ya se volvió una villa. Y para tener esa calidad de villa, no había nada en tiempo de Juan Diego. Te estoy hablando que la villa es mucho después, estamos hablando de 1750, 1751. Es cuando son terminados los trabajos del acueducto. Te estoy hablando de 200 años después. Cuando es Juan Diego, cuando es la aparición de la Virgen de Guadalupe, no había ni pueblo, ni camino, ni vereda, ni nada, porque donde le dio la vuelta al cerro, te vuelvo a decir, es lo que descubre el lago, que baja un poquito el nivel, y esas piedras es por ahí por donde pasó Juan Diego para darle la vuelta al cerro, y es ahí donde la Virgen lo ataja, y ella había pedido que hicieran su casa ahí, en el llano del Tepeyac. Por eso su primera ermita, su primera casita sagrada, se encuentra en ese lugar. Ahí es donde Juan Diego le muestra a Juan de Zumárraga dónde quería la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe solamente dijo en el llano del Tepeyac. En el llano del Tepeyac, que tiene mucho que ver con la mentalidad indígena porque era la raíz de lo sagrado, es decir, la raíz del cerro. Y si este cerro, Tepeyac es náhuatl, que significa corazón, significa que ella quería su casita sagrada en la raíz del corazón. Y si todavía nosotros captamos de que para los indígenas en náhuatl raíz significa verdadero, con razón la Virgen de Guadalupe cuando le dijo a Juan Diego, soy la madre del verdaderísimo Dios, en náhuatl se dice arraigadísimo Dios, es un sinónimo, arraigado con lo verdadero. Así que ella quiere en la raíz de lo sagrado, en la raíz del corazón, en lo verdadero del corazón. ¡Wow! Tiene un montón de significado. Y resulta que no solamente están las entrevistas de estos protomédicos que dan testimonio de lo que estoy diciendo, sino que también está la inspección de los pintores mejores de esa época, fueron 7, a quienes se les encomendó el que vieran por delante y por detrás la imagen. La imagen no está flotando, como por ahí dicen equivocadamente, ¿verdad? La imagen no está flotando, la imagen está metida en la tilma a tal punto que se pasa al otro lado. Así está la imagen de la Virgen de Guadalupe. De verdad es increíble. Pero voy con respecto a los documentos, para no desviarme. En esas informaciones jurídicas de 1666, donde están las entrevistas de los indígenas, donde están las entrevistas de los más grandes, los más importantes, digamos, líderes religiosos, están los protomédicos, está la inspección que hacen los pintores, y también se acepta el trabajo que hizo Luis Becerra Tanco. Él ya estaba trabajando, él hace mención del libro que ya había hecho Miguel Sánchez en 1648, a quien también entrevistan en estas informaciones, pero aquí el punto es que Luis Becerra Tanco, quien no había sido invitado, él sabiendo de que se estaba haciendo estas informaciones, él vino a traer su trabajo. Aquí está. Todo mi trabajo, mi estudio, todavía le faltaría terminarlo bien, pero él quiso llevar lo que tenía y dárselos. A lo que voy es que de repente sale David Briding equivocadamente cuando dice de que todo esto de las informaciones es un complot que le hicieron decir a los indígenas lo que tenían que decir. Eso es absurdo, es ridículo, no es cierto. Se ve que David Briding, con todo respeto, señor, no ha leído las informaciones jurídicas, no las ha analizado, no las ha estudiado. Es un documento jurídico y tiene un esquema jurídico, pero si uno se mete a leer perfectamente lo que dicen los indígenas, no todos dicen lo mismo, por supuesto. Por ejemplo, son 3 solamente indígenas que hablan de que dejan los criados de Zumárraga afuera al pobrecito el 12 de diciembre más de 1 hora. Son solamente 3 indígenas que dicen de eso.
Uno solo dice que su tía, María Pacheco, los juntaba a todos ellos, a sus sobrinos, y les hablaba de todo lo que había acontecido porque lo sabía de boca de Juan Diego. Ninguno otro dice algo semejante. Otro habla de su abuela, porque sabía de Juan Diego y lo sabía de Juan Diego todo lo que le decía su abuela. Otros hablan de que los papás, la mamá, en fin, gente prominente se los había contado. Otra habla de que su papá incluso tenía códices acerca de las apariciones. O sea, hay que leerlo, hay que estudiar las informaciones y no lanzar una cosa semejante, por el amor de Dios. Pero aunado a esto, pues, es esto de que toman todo el trabajo de Luis Becerra Tanco sin que él sea sometido a las preguntas que estaban haciendo. Así lo tomaron y lo publicaron dentro de las informaciones. Por lo tanto, esto te da idea de la validez de todo esto, porque no pretendían hacer un engaño para con el Papa, por el amor de Dios. No pretendían tampoco disfrazar lo que dijeran en cada uno. Le tomaban juramento a todo mundo. Si era sacerdote, en verbo sacerdotis. Y te voy a decir una cosa, si mentían los sacerdotes en esas informaciones, inmediatamente se les excomulgaba, como oíste. O sea, ¿quién pretendía hacer un complot, por el amor de Dios? O sea, este señor de plano lanza eso. Yo creo que supone que nadie iba a dar con las informaciones jurídicas de 1666 y no pensaba que había el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, donde a los alumnos se les muestra cada una de las hojas de las informaciones y analizamos cada uno de los documentos, por supuesto. Tan es así que hemos hecho ya un libro del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos que se llama Informaciones Jurídicas de 1666, Análisis y Reflexión. Y ahí ponemos en un disco, lástima que ya esos discos ya casi están desapareciendo, pero así era la época. En un disco pusimos el facsímil y todo lo demás del libro es el análisis y reflexión de cada una de las partes de lo que dicen los testimonios. Impresionante. Así que si bien son informaciones después del libro de Miguel Sánchez, pero son indígenas de más de 100 años. Te están hablando de cosas que pasaron antes de 1648, antes de 1600. Te están hablando de cosas de 1500, 1560, 1570, porque además dicen mi abuelo, mi tío, mi padre, mi tía, gente que había vivido con Juan Diego. Imagínate tú qué tesoro es ese. ¿Qué tesoro es ese? Y más sorprendidos todavía los pintores y los químicos de ver que cómo es posible que después de tanto año todavía esté conservada la imagen como si estuviera recién impresa en la tilma. ¿Cómo no admirarse de todo eso? Y son documentos muy importantes antes de 1648. Tenemos documentos antes, como por ejemplo el Nican Mopogua de 1545, el Nican Motecpana de 1590, el Códice de 1548, su nombre lo dice. Tenemos tantos y tantos documentos que coinciden, que convergen en todo esto. Así que por eso me parece muy importante hablar en este podcast de que sí hay documentación y que es falso totalmente aquello de que fuese un siglo del silencio guadalupano porque no había nada. Hay maneras de llegar. ¿Por qué? ¿Por qué los primeros misioneros no hablaron tan efusivamente de todo esto? Hablaron más bien, fíjate, no les gustaba. No les gustaba la Virgen de Guadalupe. Ahí tienen lo que dice Fray Bernardino de Sahagún, misioneros del siglo XVI. ¿No será acaso esta imagen satánica para paliar la idolatría? Fíjate que es una frase terrible de Fray Bernardino de Sahagún con respecto a la Virgen de Guadalupe, pero al mismo tiempo nos ayuda mucho también para comprender de que no la trajeron de Extremadura. No se comprendería cómo un misionero español, en vez de darle fuerza a esa devoción, si hubiera venido de Extremadura, resulta que no la quiere. Si bien no confirma que pudiera ser algo malo, que quede claro, porque si no,
la hubiera quemado. Si él por acaso, algún mentiroso le hubiera dicho, es que viene de la Coatlicuetonantzin, la quema, porque entonces quiere decir que es el demonio. Obvio. Tenemos otra, ay caray, ya se fue el tiempo. ¿Verdad que está interesantísimo? Bueno, a mí me encanta todo esto porque más y más estoy comprobando que es verdad, es cierto. Dios se fijó en nosotros gracias al obispo cuando dice, si Dios no provee con remedio de su mano, está la tierra en punto de perderse totalmente. ¿Cuándo dijo eso, padre? No se pierda el próximo podcast porque vamos a hablar de esa frase, quién la dice, por qué la dice y por qué podemos entender de que no fue algo que hayan inventado los misioneros de aquel entonces. Que Dios los bendiga mucho, cuídense mucho, nos vemos para el próximo podcast. Inviten a sus familiares y amigos y denle like o like o como le quieras llamar ahí, dale like para vernos próximamente. Que Dios los bendiga mucho, cuídense mucho y que la Virgen de Guadalupe me los siga cubriendo con su manto lleno de estrellas y de amor, que es Jesús.